Hola, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas acá en el diario Nuevo Poder. Esta vez el invitado especial es Jorge Luxinger Macay, candidato al Senado. Señor Luxinger, gracias por compartir estos minutos con nosotros y sus ideas acerca de su futura acción parlamentaria. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y sí, suena raro para uno ser, ser presentado como candidato a senador, ya todavía no me acostumbro. Señor Luxinger, primera pregunta. Eh, Su familia se hizo tristemente conocida por el asesinato de sus padres en manos del terrorismo. El domingo 24 pasado, nuevamente hubo acciones terroristas y le costaron la vida a un trabajador forestal, y otro quedó gravemente herido. El gobierno se creyó por asociación criminal con homicidio y no por terrorismo. Mi opinión es que en realidad, lo he dicho siempre, cómo se califica un delito está en manos de la fiscalía. En su tiempo, la verdad es que se discutía mucho en que si el caso nuestro, el de la muerte de mi papá, del asesinato, tenía carácter terrorista o era terrorista, o no. Al final, para mí, no nos vayamos en discusiones etéreas. ¿Cómo la califican si es terrorista? La única diferencia que en ese momento por lo menos había eran las medidas cautelares adicionales y de investigación o atribuciones que podían tener las policías. Así que en la medida que da más eh, atribuciones a la policía, uno feliz porque eso contribuye a esclarecer lo que ocurrió en esas circunstancias. Por lo tanto, yo sigo manteniendo lo mismo. La verdad es que si es asociación ilícita, debo imaginar que en este caso la fiscalía es la que tiene los antecedentes suficientes como para calificarlo de asociación ilícita y no de carácter terrorista. A pesar de que el sentido común y lo que uno vive acá en la región y los antecedentes que yo tengo o que me llegan de terceras personas, creo que va más allá de lo técnico o de lo legal. Creo que va de un manejo, él tiene un trasfondo político, de aceptar por cierta parte de la población o de las autoridades que sí ha habido y sigue habiendo actos terroristas. Usted dijo, llevo más de 10 años, voy a citar textualmente, llevo más de 10 años en tribunales y de alguna forma he visto cómo funciona o cómo no funciona el sistema procesal penal. Sí, la verdad que yo poco y nada sabía del sistema judicial, el sistema procesal penal que prometía mucha agilidad en los procedimientos judiciales y que había partido creo que el 97 o por ahí. Llevaba pocos años de, de funcionamiento. Eh, pero ya habiendo partido más o menos en paralelo estas reivindicaciones de tierra y los atentados, para nosotros estaba claro que el nuevo sistema procesal contribuía a la violencia debido a que los actos que se estaban cometiendo estaban quedando todos en la impunidad. Y creo que eso ha seguido pasando a lo largo de los años y ha habido poco y nada por mejorar eso. Por ejemplo, cómo se constituyeron los juzgados de garantía. Hay mucha historia del reparto de jueces, de los cupos para los jueces o cómo competían para lograr esos, esos cargos. Entonces, eso a mi juicio significaba que había sesgo en, en los jueces de garantía que de alguna forma garantizaban que las personas salían en libertad debido a lo garantista que era y el perjuicio que causaba en las investigaciones dar o no dar atribuciones a las policías y a los entes investigadores en la etapa previa al juicio oral, en la preparación de los antecedentes, de los medios de prueba, digamos. Entonces, eso ha cambiado poco porque los involucrados de alguna forma ya, después de más de 25 años, creo, de funcionamiento del sistema procesal penal, ya están todos acostumbrados que así funciona.
Y uno que lo veía desde afuera, empezaba a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se hablaba de la puerta giratoria y muchas otras cosas. Y bueno, cuando uno escucha desde el mundo civil las críticas y ve cómo funciona, tienen más o menos claro, sin ser abogado, de que hay cosas que podrían mejorarse mucho. Elisa Loncón, en una entrevista que ofreció el pasado 29 de agosto, negó la existencia de terrorismo en la zona y pidió, dijo, que no se siga estigmatizando la región. Bueno, la interpretación de ella, entiendo que ella es constituyente por el Partido Comunista, o sea, de dónde viene lo entiendo. De nuevo, es una interpretación politizada de las cosas. Y por eso yo sigo insistiendo en que eso debería ser resorte de la fiscalía, con mérito a los antecedentes que se están presentando. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, la acusación de la fiscalía fue por delito terrorista. Pero en la Corte Suprema, en la última instancia, se le quitó el carácter terrorista. Y también a mí, para mí, gusto, fue también por un tema más político que técnico. ¿Por qué le quitaron el carácter terrorista si desde en todo el juicio se estaba acreditando que había sido el carácter terrorista? Nosotros no apelamos porque ya la última apelación era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la ONU y que, a mi juicio, y por lo que he visto durante el juicio y fuera del juicio, tenían sesgo. Entonces tuvimos que aceptarlo y no le hemos dado más vuelta respecto a eso. Entonces, volviendo a los comentarios de ella, no hay mucho más que comentar, que no sé si ella tiene más argumentos que eso que para decirlo. Señor Lusinger, ¿qué le ha llevado a incursionar en la política y postularse para senador? ¿Le costó tomar la decisión? ¿Lo pensó mucho? La verdad que lo he pensado mucho y muchos años, porque la verdad que, como lo he dicho, yo no lo he buscado. La verdad que yo estuve abocado a temas judiciales durante muchos años, en lo penal y en lo civil. Por lo tanto, estaba en conflicto con el Estado y no quería ser parte del Estado con el que estaba en conflicto. En esos hace años, en elecciones anteriores, ya me habían propuesto que fuera candidato a distintas cosas, lo cual rechacé en reiteradas ocasiones por lo que decía, por lo que acabo de comentar. Entonces, pero sí tenía un argumento de por qué participar, porque lo que he visto aquí es que muchos criticamos el sistema, pero son pocos los que están dispuestos a dar la cara, a enfrentarse y arriesgarse, incluso la seguridad y la vida, por tratar de arreglar las cosas, y estos participando donde yo creo que se genera el problema, que es, por ejemplo, en las leyes como la reforma procesal penal, mirándolo desde otro punto de vista en el Parlamento. En sus salidas a terreno, pues, me imagino que usted ha hecho el terreno en su zona, ¿ha tomado contacto con comunidades mapuches? Si lo ha tomado, ¿cómo lo han recibido? Es muy buena la pregunta, porque más allá de lo que podría tener uno contacto como autoridad, porque fui consejero regional, la verdad que durante mucho tiempo, gente que aquí nosotros en Temuco nos encontramos con personas mapuches y no mapuches habitualmente, no hacemos gran diferencia porque es habitual en todas partes, en el mundo rural y en el urbano también. Y muchos, o muchas veces, mucha gente mapuche se acercaba, me reconocía, me saludaba, demostraba más empatía incluso que los no mapuches, y nos me pedía, que a mí me daba emociones ese tiempo, y entendía que o sea, yo hacía entender que yo lo entendía, lo que me estaba diciendo, que es que no piense que estamos todos en esto y la forma que lo han hecho. Y eso me hace ver y confirmar que desde mi punto de vista, nosotros compartimos, somos vecinos, trabajamos con mapuches, no mapuches, vecinos de más allá o más acá, en el sector rural, urbano, en las ferias, en distintas partes, y que por eso en algún momento dije, si es buena gente, igual que otra. Y también hay mala gente, igual que en otros sectores de la población. O sea, los violentistas son grupos radicalizados. Son grupos radicalizados que buscan control territorial, control, beneficio económico,
y que lamentablemente usan a cierto sector de la población, que especialmente la juventud, que por eh, falta de posibilidades de surgir o de incorporarse a la sociedad, son usados por estas personas para participar en actos de reivindicaciones territoriales o todo lo que está relacionado con la violencia rural. Y esto no le ocurre solamente a gente de la etnia mapuche, sino que también a personas no mapuche, por ejemplo, universidades, no solamente de aquí, que vienen de la zona central, de Santiago particularmente, que estoy recordando que nosotros identificábamos como posible origen, eran universitarios de Santiago que venían de vacaciones a hacer atentados. Usted, si es electo senador de la República, ¿es partidario de rebajar la edad de menores imputados por la perpetración de delitos? Sí, yo creo que, bueno, uno, la opinión es de uno como civil hasta este momento, pero con lo que yo he visto, creo que el que sean inimputables hasta cierta edad o bajo cierta edad hace que la juventud o los niños sean usados por mayores de edad para cometer delitos. Me comentaba una persona hace un tiempo atrás que en Santiago, en las cercanías del aeropuerto, le habían hecho una encerrona, se habían bajado 4 o 3 niños que lo habían sacado del auto, se habían llevado al auto, y el que estaba vigilando atrás era un adulto. Entonces, hay cosas que se pueden evitar. No tiene que ser blanco y negro la, 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 cosa, la interpretación de la ley. Creo que tiene que ser, de alguna forma, permitir que esto no siga ocurriendo. Hay que estudiarlo más a fondo, sí, pero en el principio yo creo que sí debe modificarse. La siguiente es una pregunta que hago a todos los candidatos al Parlamento. Si usted eventualmente es electo senador, ¿qué comisión le gustaría integrar? Bueno, hay varias, pero voy a hablar más que las comisiones de los temas. O sea, creo que defensa, eh, inmigración, seguridad, es evidente que uno tiene que verlo. Y hay un temas constitucionales también que abordar, en los que uno puede participar y contribuir desde otro punto de vista, desde el punto de vista de un ciudadano común, que además ha vivido en tribunales y que en el último periodo además he estado viendo el tema como consejero regional, temas más políticos, administrativos. Y el último en el que me gustaría participar es el tema de descentralización y regionalización, que creo que este gobierno ha sido nefasto en todo el proceso que se llevaba por varios periodos presidenciales y que ahora fue obstaculizado y que eh, nos ha perjudicado a nosotros como ciudadanos en las regiones, debido a que las autoridades regionales han sido coartadas en sus atribuciones y en su administración de los fondos regionales. Pero sí que finalmente, usted tiene una buena impresión, no en su caso particular por lo que le ocurrió, sino que una visión, digamos, más amplia, un escenario más amplio. ¿Usted cree que la justicia está bien, haciendo bien su trabajo? Te lo comento porque se dice que, digamos, Puerta Giratoria sigue funcionando. Me recuerdo que hace algunas semanas el alcalde de San Bernardo fue amenazado de muerte. La policía hizo un trabajo muy rápido y el autor de esas amenazas en contra del alcalde de San Bernardo y su familia, la justicia dictaminó reclusión domiciliaria y prohibición de acercarse al alcalde, a pesar de la gravedad del acto cometido, una amenaza de muerte. Sí, mientras hablaba me estaba recordando lamentablemente en el juicio también, en el juicio nuestro, que los que estaban acusados de asesinato también tuvieron beneficio de libertad condicional, no, previo al juicio, fueron liberados, mientras eran imputados, no condenados. Y después fueron recapturados debido a deficiencias en las órdenes judiciales y administrativas que se siguen viendo. Entonces, por eso decía, esto no ha cambiado mucho. Y lamentablemente, por sesgo, por política, por lo que sea,
creo que hay muchas instituciones que dejan de hacer lo que tienen que hacer, en general en todo el aparataje del sistema judicial. Y los incentivos que existen para los que hacen el trabajo no son buenos. O sea, ¿a qué me refiero? Que si hay un policía que mira para el lado, no hace la pega, no tiene castigo. Pero el que sí hace la pega, que se arriesga, tampoco tiene beneficios, tiene los mismos beneficios que los otros. Entonces, ¿cuál es, por qué razón una persona que debería ser un policía, un juez, no tiene castigo por hacerlo mal y no tiene beneficio por hacerlo bien? ¿Por qué van a cambiar? Y eso eh, me trae el recuerdo de un juicio que se anuló. ¿Por qué a un juez que le anulan un juicio no tiene algún grado de castigo, de reprimenda? No solo un cocorrón. Estoy hablando que el hecho de que él presida un tribunal al cual le anulan un juicio con todo el largo proceso que significa y todo el desgaste de recursos y todo, no tiene un castigo. Por ejemplo, eso es una de las tantas cosas. Entonces, por eso yo hablo tanto del sistema procesal penal, porque es el que nos toca a todos. Y de pasada, todos los beneficios y las garantías las tienen los victimarios y las víctimas ninguna. Y en ese caso, me acuerdo, por ejemplo, que nosotros fuimos obligados a adaptarnos a la querella de la fiscalía, a pesar de tener matices distintos, porque si no nos dejaban castigados fuera del juicio y dejábamos de poder comparecer como querellantes en el juicio. Don Jorge, le agradecemos sinceramente los minutos que nos ha dedicado, su concepción que tiene acerca del escenario político actual y, por supuesto, de las políticas que piensa ejercer si es electo senador. Muchas gracias por su tiempo, señor Lucía. Muchas gracias a ustedes y bueno, lamentablemente hablamos mucho de lo mal que funciona el Estado, pero también hay cosas buenas. Por ejemplo, aquí en la región hay un Congreso Mundial de Geoparque en la Araucanía que reúne más de 1.000 científicos, que está partiendo este fin de semana y que no hace tanta noticia como debería ser con las cosas buenas y no solamente con las cosas malas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a usted, muchas gracias, hasta luego.